En las sombras de la riqueza, las lágrimas de un niño sordo guardaban un secreto que nadie podía oír. Cuando la hija de una ama de llaves deletreó con señas las palabras, nadie se molestó en aprender. La fachada perfecta de la mansión comenzó a desmoronarse. Pero nadie imaginaba lo que vendría después. ¿Desde dónde nos ves hoy? Deja tu ubicación en los comentarios. Dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias desgarradoras que te dejarán sin palabras. El sonido de los sollozos resonaba en el césped inmaculado de la finca Blackwood, aunque irónicamente, la única persona que producía el sonido no podía oírse a sí misma. Oliver Blackwood, de 6 años, el hijo sordo del magnate tecnológico multimillonario Richard Blackwood, llevaba casi 2 horas llorando bajo la mesa del jardín. El personal lo había intentado todo. Le ofrecieron juguetes, helado, incluso el iPad que normalmente calmaba sus berrinches. Nada funcionó. Que alguien llame al señor Blackwood, susurró urgentemente la señora Peterson, la jefa de amas de llaves, en su auricular. El niño no para y la fiesta en el jardín comienza en 3 horas. Richard Blackwood estaba en Tokio cerrando una fusión de $23,000,000,000. Su nueva esposa, Verónica, estaba arriba descansando con una compresa fría sobre los ojos y estrictas instrucciones de no ser molestada. La tercera señora Blackwood había dejado muy claro que sus instintos maternales se extendían únicamente a sus publicaciones de Instagram, donde interpretaba a la madrastra perfecta para sus 7 millones de seguidores. He intentado de todo, dijo la niñera, la señorita Thompson, con exasperación, mientras salía de debajo de la mesa. Su uniforme impecable ahora estaba manchado de hierba, y su paciencia se había agotado más que las elegantes servilletas importadas para el evento de esa noche. Ni siquiera me mira. Lo que nadie notó fue a Lucy Davis, de 8 años, observando desde la entrada de la cocina. Su madre, Elena, había trabajado como limpiadora en la mansión Blackwood durante solo 3 semanas. Eran las vacaciones de verano, y sin nadie que cuidara a Lucy, Elena había traído a su hija al trabajo a regañadientes con estrictas instrucciones de permanecer invisible. ¿Han intentado preguntarle qué le pasa? Habló de repente Lucy, su voz pequeña pero clara en medio del caos del jardín. La señora Peterson se giró, sorprendida por la presencia de la niña. Es sordo, cariño. No puede oírnos. Lucy se adelantó. Sus zapatillas gastadas contrastaban fuertemente con el césped cuidado. Lo sé, pero ¿le preguntaron en su idioma? El personal intercambió miradas confusas. A pesar de la condición de Oliver, nadie en la casa se había molestado en aprender más que unas pocas señas básicas. Su padre contrató a logopedas y especialistas, pero rara vez estaba en casa para comunicarse con su hijo él mismo. Verónica había declarado que el lenguaje de señas era demasiado complicado después de una única lección a medias. Lucy caminó lentamente hacia la mesa del jardín, se arrodilló y captó la mirada de Oliver. Luego, para asombro de todos, sus manos comenzaron a moverse con gestos fluidos y deliberados. ¿Dónde aprendió eso?, susurró la señorita Thompson. Elena, que ahora estaba de pie nerviosamente en la puerta de la cocina, respondió en voz baja. Su primo es sordo. Son muy cercanos. Debajo de la mesa, los sollozos de Oliver disminuyeron gradualmente mientras observaba las manos de Lucy. Sus ojos enrojecidos se abrieron con reconocimiento, la primera conexión humana genuina que había tenido en esa casa en meses. Respondió con señas vacilantes, sus pequeños dedos temblando. El rostro de Lucy cambió de repente. La inocencia en su expresión se endureció en algo más. Preocupación, luego alarma. ¿Qué está diciendo?, exigió la señora Peterson. Lucy siguió haciendo señas, confirmando lo que Oliver le había dicho. Le hizo preguntas y con cada respuesta, su joven rostro se mostraba más preocupado. Finalmente, se volvió hacia el personal que esperaba. Dice, Lucy hizo una pausa, pareciendo insegura. Dice que su madrastra lo oyó. El jardín se quedó en silencio. Incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Eso es ridículo, dijo la señorita Thompson automáticamente. La señora Blackwood nunca haría eso. Dice que ella lo pellizca cuando nadie mira, continuó Lucy. Y anoche ella...
Lucy luchó con las palabras. Lo encerró en el armario oscuro porque derramó su perfume especial. La mano de la señora Peterson voló a su boca. El pobrecito tiene una imaginación muy activa. La señora Blackwood es simplemente estricta con ciertas cosas. Pero Lucy no había terminado. Dice que ella le dice que su papá ya no lo quiere. Por eso siempre está fuera. Y dice, la voz de Lucy bajó a un susurro, que pronto enviarán a Oliver lejos para siempre. Pero lo que sucedió a continuación cambiaría todo en la mansión Blackwood. Se extendería por sus vidas como una piedra arrojada en aguas tranquilas, llegando incluso al distante y distraído Richard Blackwood en su ático de Tokio. Y todo comenzó con las lágrimas de un niño, las manos de otra niña y un secreto finalmente contado. Quizás te preguntes, ¿cómo es que nadie notó las señales antes? A veces, los gritos más fuertes son los que no podemos oír. Y a veces, las personas en las que más confiamos son a las que deberíamos temer. Pero no te preocupes, la justicia tiene una forma de encontrar su voz, incluso en los rincones más silenciosos de una mansión construida sobre secretos. Absolutamente no, declaró la señora Peterson, su rostro normalmente compuesto ahora enrojecido por la indignación. He trabajado para los Blackwood durante 15 años y no voy a tolerar tales acusaciones de una niña que apenas conoce a la familia. Pero Lucy se mantuvo firme. Sus pequeñas manos seguían haciendo señas tranquilizadoras a Oliver. El niño había salido de debajo de la mesa y ahora se aferraba a la manga de Lucy como a un salvavidas. Solo te digo lo que él dijo, respondió Lucy con una sabiduría que superaba sus 8 años. ¿No es raro que ninguno de ustedes pueda hablar con él? ¿Que nadie se haya molestado en aprender? La señorita Thompson se movió incómoda. Había solicitado formación en lenguaje de señas 2 veces en su contrato de trabajo, solo para que el gerente de la casa se lo negara por considerarlo innecesario. Deberíamos llamar al señor Blackwood, sugirió Jenkins, el jardinero, que se había acercado a investigar la conmoción. Y decirle que, siseó la señora Peterson, que su esposa está siendo acusada de, bajó la voz mirando a los niños, maltratar a Oliver basándonos en el lenguaje de señas de la hija de una limpiadora. Nos despedirá a todos. Elena se adelantó, colocando sus manos protectoras sobre los hombros de Lucy. Mi hija no miente, señora Peterson. Si Oliver le está diciendo estas cosas, hay verdad en ello. La tensión crepitaba en el aire como la tormenta de verano que se avecinaba en el horizonte. El personal estaba dividido, los leales a sus salarios y los preocupados por lo que acababan de descubrir. Mientras los adultos discutían, Lucy continuaba su conversación silenciosa con Oliver. Las manos del niño se movían frenéticamente, contándole más, sobre las noches que lloraba hasta quedarse dormido, sobre las veces que Verónica pisó accidentalmente sus juguetes favoritos, sobre la forma en que le sonreía dulcemente en público, pero se transformaba a puerta cerrada. Necesita mostrárselo, anunció de repente Lucy al grupo. ¿Mostrarnos qué?, preguntó la señora Peterson con cansancio. Lucy le hizo señas a Oliver, quien dudó y luego, lentamente, se arremangó la manga. Un jadeo colectivo surgió del personal. 5 moretones distintos, claramente huellas dactilares, marcaban su pálido antebrazo. Eso podría ser por cualquier cosa, dijo débilmente la señorita Thompson, aunque su rostro había palidecido. Los niños se hacen moretones todo el tiempo. Oliver volvió a hacerle señas a Lucy, quien tradujo. Dice que ella le hizo esto ayer cuando no quiso sonreír para su foto de Instagram. La evidencia se hacía cada vez más difícil de ignorar, y a medida que la realidad de la situación se apoderaba del personal de la casa, un dilema moral se desarrollaba ante ellos. Años de lealtad al nombre Blackwood luchaban contra la verdad innegable revelada por un niño que no podía hablar, pero cuyo cuerpo contaba la historia que su voz no podía. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Elena, la empleada más nueva y vulnerable, que sabía que su trabajo pendía de un hilo. Antes de que alguien pudiera responder, las puertas del jardín se abrieron de par en par. Verónica Blackwood salió, una visión en lino blanco, su resaca oculta bajo gafas de sol de gran tamaño y un maquillaje cuidadosamente aplicado.
¿Por qué están todos congregados aquí afuera? Exigió, su voz, dulce como la miel, pero de alguna manera frágil. ¿Y por qué Oliver no está vestido para la sesión de fotos? La revista estará aquí en 2 horas. Oliver se encogió al instante, intentando esconderse detrás de Lucy. El movimiento no pasó desapercibido para Verónica, cuya mirada se estrechó sobre la niña desconocida. ¿Quién es esta?, preguntó, mirando directamente a Elena. La señora Peterson intervino con suavidad. Esta es la hija de Elena, señora. Solo estaba ayudando con Oliver. Estaba molesto antes. Las cejas perfectas de Verónica se arquearon sobre sus gafas de sol. ¿En serio? Bueno, eso no es ninguna sorpresa. Ha estado absolutamente imposible últimamente. Extendió una mano manicurada hacia Oliver. Ven, cariño. Mami necesita que estés perfecto para nuestro reportaje familiar. Oliver no se movió. En cambio, le hizo señas frenéticamente a Lucy, sus pequeñas manos temblando. ¿Qué está diciendo?, preguntó Verónica, con un filo peligroso asomando en su voz. Lucy dudó, mirando a su madre y luego a los ojos suplicantes de Oliver. Los adultos contuvieron la respiración. ¿Se atrevería esta niña a decirle la verdad al poder? Dice que no se siente bien, tradujo Lucy con cautela. Le duele el brazo. La sonrisa de Verónica no vaciló, pero algo frío brilló detrás de sus gafas de sol de diseñador. ¿De verdad? Bueno, mami tiene una medicina especial arriba que lo arreglará todo. Dio un paso más cerca. En ese momento, la señora Peterson tomó una decisión que alteraría el curso de todas sus vidas. Se interpuso entre Verónica y los niños. Señora Blackwood, creo que debemos llamar al señor Blackwood. Hay algunas preocupaciones sobre el bienestar de Oliver. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la fachada de la perfección comienza a resquebrajarse? Cuando la riqueza y los privilegios ya no pueden ocultar la fealdad que hay debajo. Podrías pensar que sabes hacia dónde se dirige esta historia, pero créeme, lo que sucedió a continuación en el jardín ese día sorprendería incluso al personal más experimentado de la finca Blackwood. Verónica Blackwood no perdió el ritmo. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. ¿Preocupaciones? ¿Qué tipo de preocupaciones podría tener usted, señora Peterson? Oliver está perfectamente bien cuidado. Los moretones, señora, dijo Jenkins en voz baja. El viejo jardinero había visto ir y venir a 3 esposas de Blackwood, pero nunca había visto a un niño maltratado. ¿Moretones? Verónica se rió, el sonido como de cristales rotos. Es un niño pequeño. Se caen, juegan bruscamente, se hacen moretones. Seguramente no está sugiriendo. Él nos lo contó, interrumpió Lucy, su joven voz firme a pesar de la intimidante presencia de Verónica. Nos contó lo que le haces. El rostro de Verónica se transformó por una fracción de segundo. La rabia brilló en sus facciones antes de que la máscara de preocupación volviera a su lugar. Se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Lucy. Y tú hablas lenguaje de señas, ¿verdad? Su voz goteaba con descendencia. Qué conveniente que nadie más aquí pueda verificar lo que supuestamente te dijo. Lucy no se inmutó. Mi prima mía es sorda. Nos comunicamos por señas desde que tenía 4 años. Verónica se levantó bruscamente, toda pretensión desaparecida. Esto es absurdo. No tengo que defenderme ante el servicio. Se volvió hacia la señora Peterson. Llame a seguridad y que lo saquen. La niña y su madre, despedidas inmediatamente. Elena se adelantó. Si nos despide, iremos directamente a la policía con lo que Oliver nos contó. La amenaza quedó suspendida en el aire como el trueno distante que ahora retumbaba sobre la finca. La fachada perfectamente compuesta de Verónica finalmente se rompió. ¿Crees que alguien te creería a ti antes que a mí?, siseó. Soy Verónica Blackwood. Mi esposo es dueño de la mitad de esta ciudad. Tú no eres nada, menos que nada. Mientras se desarrollaba esta confrontación, Oliver tiraba urgentemente de la manga de Lucy. Hizo señas rápidamente, sus ojos abiertos de miedo y determinación. ¿Qué está diciendo ahora?, preguntó la señorita Thompson. Lucy observó las manos de Oliver con atención. Dice que hay pruebas en su teléfono, videos que ella graba cuando...
Lucy dudó, sintiéndose incómoda. Cuando lo está lastimando, los ve más tarde y se ríe. El color desapareció del rostro de Verónica. Por primera vez, el miedo parpadeó en sus ojos. Esa es una mentira asquerosa, susurró, pero su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde descansaba su teléfono. La señora Peterson ya había visto suficiente. Voy a llamar al señor Blackwood. Sacó su teléfono de personal. ¡Ni se te ocurra! Verónica se abalanzó sobre el teléfono, pero Jenkins se interpuso en su camino. Creo que esa llamada debe hacerse, señora, dijo con firmeza. Lo que siguió fue el caos. Verónica gritando amenazas de demandas y ruina. Guardias de seguridad llegando, confundidos por el enfrentamiento. Oliver aferrado a Lucy, mientras los adultos a su alrededor discutían qué hacer a continuación. Elena tomó una decisión en una fracción de segundo. Mientras todos estaban distraídos, se deslizó más cerca de Verónica y con la habilidad de alguien que había limpiado las huellas dactilares de innumerables teléfonos, sacó el dispositivo del bolsillo de la mujer. Lucy, susurró, pasándole el teléfono a su hija. Pregúntale a Oliver si sabe la contraseña. Lucy le hizo señas a Oliver, cuyos ojos se abrieron al ver el teléfono. Asintió vigorosamente y tecleó con cuidado un código de 6 dígitos. Es su cumpleaños, tradujo Lucy. Ella le obliga a memorizarlo para que pueda desbloquearlo cuando tiene las uñas mojadas. El teléfono se desbloqueó, revelando una pantalla de inicio llena de notificaciones de redes sociales. Los pequeños dedos de Oliver navegaron hasta una carpeta oculta, etiquetada simplemente como O. Dentro había docenas de videos. Para cuando la seguridad llegó al jardín, Lucy ya había presionado play en el primer video. El sonido de la voz de Verónica llenó el aire, seguido por la imagen de Oliver acurrucado en un armario oscuro, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras Verónica se burlaba de él desde detrás de la cámara. ¿Todavía crees que me lo estoy inventando?, preguntó Lucy, sosteniendo el teléfono para que todos lo vieran. El jardín se quedó en silencio, excepto por la evidencia condenatoria que se reproducía desde el dispositivo. El mundo cuidadosamente construido de Verónica se derrumbó en un instante. «¡Dame eso, Girini!», gritó, abalanzándose hacia Lucy. Pero era demasiado tarde. La señora Peterson ya había visto suficiente. Con la mano temblando, marcó no el número de Richard Blackwood, sino el 911. «Sí, hola», dijo, con la voz quebrada. «Necesitamos a la policía en la finca Blackwood inmediatamente. Tenemos pruebas de abuso infantil. Podrías pensar que aquí es donde prevalece la justicia, donde la madrastra malvada recibe su merecido. Pero la vida rara vez se resuelve tan limpiamente, ¿verdad? Y cuando miles de millones de dólares y reputaciones poderosas están en juego, la justicia puede ser flexible. La verdadera pregunta es, ¿a quién le creería Richard Blackwood? ¿A su esposa trofeo o al personal que apenas reconocía? ¿Y qué pasaría con Oliver y Lucy, atrapados en medio de un mundo adulto de ambición, crueldad y secretos? Las siguientes 24 horas en la finca Blackwood se desarrollaron como un desastre perfectamente orquestado. Coches de policía con luces discretamente atenuadas llegaron por la entrada de servicio, una cortesía al nombre Blackwood que hizo hervir la sangre de la señora Peterson. Los detectives entrevistaron al personal uno por uno en la biblioteca, mientras que los servicios sociales hablaban con Oliver en el solarium, con Lucy a su lado como intérprete. «Esto es una pesadilla de relaciones públicas», murmuró Bernard Kelly, el gestor de crisis de la familia, que había llegado antes que la policía, un hecho que a nadie le sorprendió. «Tenemos que contener esto». Verónica había sido aislada en el ala este con su abogada, una mujer de traje impecable que defendía a celebridades en escándalos que harían que incluso éste pareciera dócil. A medianoche, el jet privado de Richard Blackwood había aterrizado. Llegó a la mansión con un silencio atronador, su rostro una máscara ilegible, mientras Kelly lo informaba en el estudio. El personal se acurrucó en la cocina, una familia improvisada unida por la preocupación y las especulaciones susurradas. «Lo encubrirán», predijo Jenkins sombríamente. «Siempre lo hacen». Elena abrazó a Lucy con fuerza.
No se les había permitido irse, aparentemente para ayudar con la investigación, pero todos sabían que era para evitar que hablaran con la prensa. ¿Qué le pasará a Oliver?, preguntó Lucy, su joven voz cortando las conversaciones de los adultos. Nadie tenía una respuesta. A las 10:07 a.m. en punto, Richard Blackwood entró en la cocina. La habitación se quedó en silencio mientras el multimillonario, un hombre que la mayoría de ellos solo veía de pasada o en fotografías de periódicos, se paraba torpemente en la puerta. Su rostro estaba demacrado, su apariencia normalmente impecable arrugada por 20 horas de viaje. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó simplemente. «Durmiendo, señor», respondió la señorita Thompson. La trabajadora social dijo que podría quedarse en casa esta noche, pero volverán mañana. Richard asintió y luego hizo algo que sorprendió a todos los presentes. Sacó una silla de la cocina y se sentó pesadamente entre ellos. «Cuéntenmelo todo», dijo. «No la versión saneada que me dio Kelly, la verdad». Y así lo hicieron. La señora Peterson describió haber encontrado a Oliver debajo de la mesa. Jenkins mostró fotos que había tomado en silencio de los moretones. La señorita Thompson admitió que había sospechado que algo andaba mal durante semanas, pero que había tenido demasiado miedo de hablar. Finalmente, Richard se volvió hacia Lucy, que estaba sentada con los ojos muy abiertos junto a su madre. «¿Y tú?», dijo, su voz suavizándose. «¿Tú eres la que puede hablar con él?». Lucy asintió solemnemente. «¿Qué te dijo mi hijo?». Lucy se encontró con su mirada sin pestañear. «Dijo que intentó decírtelo muchas veces, pero nunca estabas». Las palabras golpearon a Richard como un golpe físico. Cerró los ojos brevemente, absorbiendo la acusación. «Tiene razón», dijo finalmente. «No he estado ahí». Miró alrededor de la cocina al personal, que conocía a su hijo mejor que él. «Pensé que le estaba dando todo al asegurarme de que mi negocio tuviera éxito. En cambio, no le di nada que importara». El reloj de la cocina sonaba ruidoso en el silencio que siguió. «Señor», finalmente habló la señora Peterson. «¿Qué pasará ahora?». Richard enderezó los hombros. «Verónica se habrá ido por la mañana. La policía tiene las pruebas que necesita. Mis abogados se encargarán del divorcio». «¿Y Oliver?», preguntó Elena en voz baja. «Oliver necesita estabilidad, cuidado, gente que…», vaciló, «gente que lo entienda, que pueda comunicarse con él». Miró directamente a Lucy. «¿Estarías dispuesta a enseñarme a hacer señas? Quiero decir, para poder hablar con mi hijo». Antes de que Lucy pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Bernard Kelly estaba allí, con expresión sombría. «Tenemos un problema», anunció. «Verónica se ha ido. Se escapó de la seguridad y se llevó algo de la caja fuerte antes de irse». Richard se puso de pie al instante. «¿Qué se llevó?». Los ojos de Kelly recorrieron la habitación, claramente incómodo de hablar frente al personal. «Está bien», espetó Richard. «¿Qué se llevó?». «Documentos, señor, sobre el proyecto Oráculo». El color desapareció del rostro de Richard. «Bloqueen todo. Llamen a Winston en el FBI. Esto es ahora un asunto de seguridad nacional». Se volvió hacia el desconcertado personal. «Tengo que ocuparme de esto, pero les prometo a todos ustedes que Oliver es lo primero a partir de ahora». Mientras salía corriendo de la habitación, el personal intercambió miradas confusas. «¿Qué es el proyecto Oráculo?», susurró Lucy a nadie en particular. La señora Peterson negó con la cabeza. «Nada bueno, si tiene al señor Blackwood con esa cara». Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que el abuso de Verónica hacia Oliver era simplemente la capa superficial de una conspiración mucho más oscura. Los videos en su teléfono no eran solo entretenimiento sádico, eran un seguro, una palanca para algo mucho más valioso. Y ahora, con su tapadera descubierta, había pasado al plan B. ¿Alguna vez te has preguntado si el mal tiene un propósito? ¿Si la crueldad a veces es solo una cortina de humo para algo aún peor? Los moretones en los brazos de Oliver eran visibles, pero el verdadero peligro permanecía oculto, por ahora. Y la improbable amistad entre el hijo de un multimillonario y la hija de una ama de llaves estaba a punto de arrastrarlos a todos a una conspiración
que llegaba mucho más allá de los muros de la finca Blackwood. El amanecer rompió sobre la finca Blackwood con una calma espeluznante. La policía había establecido un perímetro alrededor de la propiedad, revisando cada vehículo que entraba o salía. Oficiales con perros registraron los extensos terrenos, centrándose en el área boscosa que bordeaba el lado norte de la finca. En el interior, Richard Blackwood había transformado el gran comedor en un centro de mando. Hombres y mujeres con trajes oscuros iban y venían, hablando en tonos bajos y urgentes. Ninguno llevaba insignias visibles, pero su autoridad era inconfundible. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucy, observando desde la puerta de la cocina cómo otro todoterreno negro subía por el camino de entrada. La señora Peterson la apartó suavemente de la ventana. No es nada de lo que las niñas pequeñas deban preocuparse, dijo, pero su expresión tensa delataba su propia preocupación. Lucy frunció el ceño. No soy pequeña, y Oliver es mi amigo. Merezco saber. Elena, que había pasado la noche en vela alternando entre consolar a su hija y dar declaraciones a varios oficiales, suspiró profundamente. Lucy, a veces los adultos tienen problemas complicados. ¿Cómo lastimar a los niños?, desafió Lucy. Los adultos intercambiaron miradas incómodas. De la boca de los niños, en efecto. Arriba, Oliver permanecía en su habitación con la señorita Thompson y una mujer de rostro amable que había sido presentada como la doctora Chen, una psicóloga infantil que sabía lenguaje de señas. El niño se había negado a hablar con nadie excepto con Lucy, pero la doctora Chen era paciente, construyendo confianza lentamente. A media mañana, la atmósfera en la mansión cambió abruptamente. Se oyeron voces alzadas desde el comedor, seguidas por el sonido de algo pesado golpeando la pared. Momentos después, Richard Blackwood irrumpió en la cocina, con el rostro ceniciento. ¿Dónde está Oliver?, exigió. Todavía arriba con la doctora, respondió la señora Peterson. ¿Está todo bien, señor? Richard se pasó una mano por el pelo desordenado. No, nada está bien. Miró al personal reunido en la cocina y luego tomó una decisión. Todos ustedes merecen saber lo que está pasando. Son parte de esto ahora, me guste o no. Se sentó a la mesa de la cocina, haciendo un gesto para que todos se unieran a él. Verónica no es solo mi esposa, fue mi esposa, se corrigió amargamente. También es una operadora. ¿Una espía?, preguntó Jenkins con incredulidad. Richard asintió sombríamente. La conocí hace 3 años en una conferencia de tecnología en Ginebra. Era encantadora, hermosa, interesada en mi trabajo. Yo estaba... Hizo una pausa. Solo. Mi segundo divorcio acababa de finalizar. Oliver estaba pasando por un mal momento. Ella parecía perfecta. Demasiado perfecta, murmuró Elena. Exactamente. Los ojos de Richard se encontraron con los de ella con sorpresa y respeto. Demasiado perfecta, pero no lo vi entonces. ¿Para quién trabaja?, preguntó la señora Peterson. Creemos que para un consorcio de intereses extranjeros que apunta a las innovaciones tecnológicas estadounidenses. Mi compañía BlackNet ha estado desarrollando un sistema de encriptación cuántica que podría revolucionar la ciberseguridad. El proyecto Oráculo. ¿Y ella quería robarlo?, preguntó Jenkins. Richard negó con la cabeza. No robarlo, sabotearlo. Los documentos que se llevó contienen fallas críticas, debilidades diseñadas deliberadamente que permitirían el acceso por la puerta de atrás a cualquier sistema que use nuestra encriptación. Las implicaciones pesaron en el aire. ¿Pero qué tiene que ver esto con lastimar a Oliver?, preguntó Lucy, su joven voz cortando la tensión. Richard se volvió hacia ella, su expresión suavizándose con dolor. Control palanca. Conocían mi debilidad. Mi hijo. La misión de Verónica era establecer dominio sobre Oliver, documentar su maltrato y usarlo para chantajearme si era necesario. Eso es monstruoso, susurró Elena. Richard asintió, su rostro demacrado por la culpa y la rabia. Ahora creemos que ha estado transmitiendo información todo el tiempo. Los videos de abuso eran solo un seguro. Si alguna vez descubría lo que estaba haciendo,
Podría amenazar con publicar pruebas de que mi hijo era maltratado bajo mi techo. El escándalo me destruiría públicamente y a los contratos gubernamentales de BlackNet. Lucy se levantó de repente. Oliver intentó decírtelo, dijo acusadoramente. Se escapó de ella 2 veces, rompió su teléfono especial una vez. Estaba tratando de protegerte a ti, no a sí mismo. Richard miró fijamente a la niña de 8 años, atónito por su perspicacia. ¿Qué quieres decir? Las manos de Lucy se movieron instintivamente mientras hablaba, haciendo señas por costumbre. Me dijo anoche que la vio en tu oficina una vez, copiando archivos. Cuando ella lo sorprendió mirando, fue cuando empezó a lastimarlo. Le dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, también te lastimaría a ti. El rostro del multimillonario se descompuso. Su hijo de 6 años, a quien había descuidado por construir un imperio, había estado luchando en silencio para protegerlo todo el tiempo. Antes de que Richard pudiera responder, su jefe de seguridad irrumpió en la cocina. Señor, tenemos una ubicación. El reconocimiento facial la detectó en el aeropuerto de Baltimore. Richard se puso de pie de inmediato. Estaré allí en un momento. Se volvió hacia el personal. Tengo que irme, pero necesito que alguien se quede con Oliver, alguien en quien confíe. Todas las miradas se volvieron hacia Lucy. Elena se adelantó protectoramente. Mi hija ya ha hecho suficiente. Es solo una niña. Mamá, interrumpió Lucy. Oliver me necesita. Soy la única que puede hablar con él. En realidad, llegó una nueva voz desde la puerta. La doctora Chen estaba allí, con una tableta en sus manos. Oliver tiene algo que quiere mostrarles a todos, especialmente a usted, señor Blackwood. Giró la tableta. En la pantalla había una grabación de la cámara de seguridad del dormitorio de Oliver de 3 noches antes. Mostraba a Verónica entrando en su habitación tarde en la noche, sentándose en su cama y teniendo lo que parecía ser una larga conversación. Pero Oliver es sordo, dijo la señorita Thompson confundida. ¿Cómo están hablando? La doctora Chen sonrió tristemente. Miren sus manos. Todos en la cocina se quedaron helados al darse cuenta de lo que estaban viendo. Verónica estaba haciendo señas con fluidez a Oliver. Había podido hacerlo todo el tiempo. Sabía lenguaje de señas, susurró Lucy. Fingió que no, pero lo sabía. Hay más, dijo la doctora Chen en voz baja, adelantando el video. Esta es la parte importante. Vieron cómo Verónica le mostraba a Oliver algo en su teléfono, un teléfono diferente al habitual. Señaló la pantalla y luego hizo una serie de gestos amenazantes. Oliver asintió con miedo. La doctora Chen pausó el video. Oliver dice que ella le mostró fotos de un edificio y le dijo que era donde la compañía de su padre fabricaba computadoras especiales. Luego le dijo que si alguna vez le contaba a alguien su secreto, haría explotar el edificio con todas las personas adentro. El rostro de Richard se puso mortalmente pálido. El laboratorio cuántico de BlackNet. Tenemos 63 investigadores allí. Se volvió hacia su jefe de seguridad. Llama a Langley ahora. Protocolo de evacuación total. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Lucy se escabulló de los adultos y subió las escaleras. Encontró a Oliver sentado en su cama, con las rodillas pegadas al pecho. Le hizo una seña. Hiciste lo correcto. Sus pequeñas manos respondieron. Tengo miedo. Lucy se sentó a su lado. Yo también. Oliver la miró y luego hizo una seña que cambiaría sus vidas para siempre. Vi más de lo que creen. Sé a dónde va realmente. ¿Lo creerías? Todo lo que había sucedido hasta ahora, el abuso, el espionaje, las amenazas, era solo el principio. Que el verdadero peligro era algo que nadie, ni siquiera Richard Blackwood con todos sus recursos, había anticipado. A veces, las pistas más importantes provienen de aquellos a quienes más subestimamos. Y a veces, salvar el día requiere el coraje de niños que se niegan a ser silenciados. ¿Qué quieres decir con que sabes a dónde va realmente? Le preguntó Lucy con señas, sus ojos muy abiertos por la preocupación. Oliver miró nerviosamente hacia la puerta de su habitación antes de deslizarse de la cama. Caminó sobre la alfombra mullida hasta su armario, el mismo armario donde Verónica lo había encerrado como castigo.
Con manos pequeñas y decididas, apartó ropa de diseñador que todavía tenía las etiquetas puestas, revelando un conducto de ventilación en la pared. Lucy observó, perpleja, cómo Oliver desatornillaba la cubierta del conducto con una facilidad practicada. De adentro sacó una caja de lata abollada, del tipo que alguna vez pudo haber contenido galletas o adornos navideños. Mi lugar secreto, le indicó con señas, donde escondo cosas de ella. Oliver abrió la caja con cuidado. Dentro había una colección peculiar. Un coche de juguete en miniatura, una piedra de río lisa, un avión de papel doblado y, lo más sorprendente, un elegante teléfono negro. No era un juguete de niño, sino un costoso smartphone. «Es de ella», jadeó Lucy. Oliver asintió. «Su teléfono de espía», le indicó con señas. «Lo tomé hace 3 días cuando estaba en la ducha. Lo ha estado buscando por todas partes». Lucy lo miró asombrada. «¿Tu papá lo sabe?» Oliver negó con la cabeza enérgicamente. «Demasiado peligroso. Dijo que lo lastimaría si lo contaba». Con la destreza inocente de un niño nativo digital, Oliver desbloqueó el teléfono. A diferencia del dispositivo personal de Verónica con sus aplicaciones de belleza y redes sociales, este solo contenía aplicaciones de mensajería encriptada y varias carpetas etiquetadas con códigos. «Mira», indicó Oliver con señas, abriendo una aplicación de mapas. Un pin rojo marcaba una ubicación en lo que parecía ser un área remota. «Ella habla de este lugar. Va a ir allí para encontrarse con la gente mala». Lucy se asomó a la pantalla. «Tenemos que decírselo a tu papá», le indicó con señas. «Esto es demasiado grande para nosotros». Pero el rostro de Oliver se arrugó de miedo. «¿Y si están observando? ¿Y si lo lastiman?» Sus manos temblaban mientras hacía señas. «Dijo que tienen gente en todas partes, incluso aquí». El peso de la situación, demasiado pesado para los hombros de unos niños, se instaló entre ellos. Antes de que Lucy pudiera responder, unos pasos se acercaron al dormitorio. Oliver rápidamente guardó el teléfono en su caja de lata y la metió en el conducto, volviendo a colocar la cubierta justo cuando la doctora Chen entraba en la habitación. «¿Todo bien por aquí?», preguntó amablemente. Lucy asintió, intercambiando una mirada silenciosa con Oliver. Su secreto los unía ahora, un secreto que podría salvar vidas o ponerlos a todos en un peligro mayor. Abajo, la mansión Blackwood se había transformado en algo parecido a una operación militar. Agentes del FBI revisaban la casa en busca de dispositivos de vigilancia, mientras expertos en ciberseguridad peinaban las redes de la finca en busca de puertas traseras digitales. Richard Blackwood estaba en su estudio, mirando una computadora portátil segura que mostraba la evacuación del laboratorio cuántico. 63 investigadores, mentes brillantes trabajando en tecnología que podría cambiar el mundo, saliendo del edificio en un pánico ordenado, sin saber la verdadera naturaleza de la amenaza. «Señor», se acercó su jefe de seguridad, «el laboratorio está despejado, pero encontramos esto». Le entregó a Richard una tableta que mostraba imágenes térmicas del sótano de la instalación. «Definitivamente hay algo allí que no debería estar». La mandíbula de Richard se tensó. «Explosivos». «El equipo de desactivación de explosivos está evaluando ahora, pero parece que sí. Si lo hubiera activado». La implicación quedó en el aire. Cientos de vidas y miles de millones en investigación desaparecidos en un instante. «¿Alguna noticia de Baltimore?», preguntó Richard, con la voz tensa. «Abordó un charter privado. Lo estamos rastreando ahora». La señora Peterson apareció en la puerta del estudio, su compostura habitual visiblemente tensa. «Señor Blackwood, hay alguien aquí para verlo. Dice que es del Departamento de Estado». Antes de que Richard pudiera responder, un hombre alto de cabello plateado y expresión grave entró en la habitación. «En realidad es la Agencia de Inteligencia de Defensa», corrigió, extendiendo la mano. «James Holley. Necesitamos hablar de su esposa, señor Blackwood, o más bien, de para quién trabaja realmente». Mientras los adultos reconstruían la elaborada red de engaño que había atrapado a la familia Blackwood, arriba, en el dormitorio de Oliver,
Dos niños estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, planeando sus propias contramedidas contra fuerzas que apenas entendían. Necesitamos un código, le indicó Lucy con señas, por si necesitamos hablar del secreto cuando otros estén mirando. El rostro de Oliver se iluminó. La resolución de problemas era su refugio en un mundo donde la comunicación siempre era un desafío. Pensó por un momento y luego indicó con señas. Mariposas. Cuando digamos mariposas, nos referimos al teléfono secreto. Lucy sonrió. Perfecto. Y si necesitamos advertirnos mutuamente sobre el peligro, podemos hablar de arco iris. Con su código infantil establecido, se prometieron con el meñique protegerse mutuamente y el secreto que ahora compartían. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es realmente el coraje? A veces no es un héroe cargando hacia la batalla, sino un niño de 6 años que ha sido silenciado toda su vida y que finalmente encuentra una manera de decir la verdad. A veces es una niña de 8 años que elige quedarse a su lado cuando podría haberse alejado fácilmente. Mientras Lucy y Oliver formaban su inocente alianza, ninguno se dio cuenta de que acababan de convertirse en el equipo de contrainteligencia más improbable y posiblemente más eficaz de América. Y abajo, mientras Richard Blackwood aprendía el verdadero alcance de la amenaza contra su compañía y su país, la pregunta que ardía en la mente de todos era, ¿quién era realmente Veronica Blackwood? ¿Y qué haría ahora que su tapadera había sido descubierta? Su verdadero nombre es Natalia Petrova, explicó Holly, colocando un archivo sobre el escritorio de Richard. Dentro había fotos de vigilancia de Verónica. No, Natalia, con varios hombres en diferentes países. Ex inteligencia rusa, ahora trabajando como contratista independiente para el mejor postor. Y, señor Blackwood, los postores por su tecnología son muy altos. Richard miró las fotos con incredulidad. La mujer que sonreía a su lado en galas benéficas y conferencias de tecnología parecía ahora una extraña. ¿Cómo superó nuestras verificaciones de seguridad? Tengo un equipo que investiga a todos los que entran en mi vida. La expresión de Holly permaneció impasible. Ha sido entrenada para operaciones de cobertura profunda desde los 16 años. Su historial documentado como Veronica Winters es impecable. Educación en Harvard, experiencia en startups de Silicon Valley, incluso una familia de aspecto auténtico en Connecticut. La familia que conocí, susurró Richard, recordando el día de acción de gracias que habían pasado con los padres de Verónica pocos meses después de empezar a salir. Actores, confirmó Holly. Muy buenos, agentes retirados ellos mismos. Y yo me lo tragué todo, dijo Richard amargamente. La esposa perfecta, experta en tecnología, que entendía mi trabajo, que parecía preocuparse por Oliver, a pesar de sus desafíos. No sea demasiado duro consigo mismo, ofreció Holly. Ha engañado a oficiales de contrainteligencia entrenados antes. Por eso la hemos estado vigilando, y por extensión a usted, durante los últimos 18 meses. La cabeza de Richard se levantó de golpe. ¿Lo sabían? ¿Sabían que me estaba espiando y no hicieron nada? No conocíamos su objetivo final hasta hace poco. Teníamos que dejar que la operación se desarrollara para identificar su red. Holly al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Nunca anticipamos que dañaría físicamente a su hijo. Eso cruzó una línea. ¿Una línea? La voz de Richard se alzó peligrosamente. Mi hijo fue torturado como daño colateral en sus juegos de inteligencia. Antes de que Holly pudiera responder, un agente irrumpió en el estudio. Señor, tenemos movimiento. El vuelo charter ha aterrizado en una pista de aterrizaje privada en Virginia Occidental. Las imágenes satelitales muestran vehículos esperando. Objetivos de alto valor confirmados en el lugar. Holly se enderezó de inmediato. ¿Qué tan pronto podemos tener un equipo allí? 30 minutos en helicóptero. Que sean 20, ordenó Holly, y luego se volvió hacia Richard. Tengo que irme. Continuaremos esta discusión cuando regrese. Voy contigo, dijo Richard, poniéndose de pie. Absolutamente no. Esto es una operación federal ahora. Los ojos de Richard se entrecerraron. Esa mujer invadió mi vida, puso en peligro mi compañía y abusó de mi hijo.
Voy o llamo a cada reportero de mi lista de contactos con la historia de cómo la DIA usó a un niño como cebo. Los dos hombres se miraron fijamente. Una batalla silenciosa de voluntades. Bien, concedió finalmente Holly, pero te quedas en el vehículo de mando. Esto no es una misión de venganza, señor Blackwood. Mentira. Mientras los hombres se preparaban para irse, ninguno era consciente de la pequeña figura que se había deslizado por el pasillo para escuchar en la puerta del estudio. Lucy, enviada abajo a por agua, había oído lo suficiente como para entender que el teléfono secreto de Oliver podría ser crucial. Corrió de vuelta arriba, encontrando a Oliver esperando ansiosamente. Mariposas, le indicó con señas urgentemente. Van a por ella, pero no saben lo de las mariposas. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par al comprender. Recuperó el teléfono oculto, desbloqueándolo rápidamente para mostrarle a Lucy el mapa de nuevo. Van al lugar equivocado, se dio cuenta Lucy, comparando lo que había oído con lo que Oliver le mostraba. El teléfono muestra que va a otro lugar. Tenemos que decírselo, le indicó Oliver con señas, su pequeño rostro decidido. ¿Pero cómo? No creerán a unos niños. Y tu papá ya se está yendo. Oliver pensó por un momento, y luego su rostro se iluminó. Agarró la mano de Lucy y la llevó hacia la ventana que daba a la entrada principal. Abajo podían ver a Richard y Holly preparándose para abordar un helicóptero en el césped. Demasiado tarde, le indicó Lucy con señas frenéticamente. Pero Oliver ya se estaba moviendo, agarrando su tableta de la mesita de noche. Con dedos ágiles, escribió un mensaje y lo envió justo cuando las hélices del helicóptero comenzaban a girar. Abajo, el teléfono de Richard vibró en su bolsillo. Casi lo ignoró, pero algo le hizo mirar. El mensaje de la aplicación de comunicación de Oliver lo detuvo en seco. Papá, lugar equivocado. Tengo su teléfono secreto. Va a la montaña, no al aeródromo. Richard se quedó helado. Luego se volvió hacia Holly, mostrándole el mensaje. Mi hijo dice que nos dirigimos a la ubicación equivocada. Holly se burló. Con todo el debido respeto, señor Blackwood, estamos actuando sobre inteligencia confirmada. Su hijo tiene 6 años y está traumatizado. También es la única persona que la ha estado observando cada movimiento durante meses, replicó Richard. Le respondió rápidamente por texto. Oliver, ¿cómo lo sabes? La respuesta llegó segundos después. Le quité su teléfono de espía cuando estaba en la ducha. Tiene un mapa secreto diferente de lo que ellos piensan. Richard miró a Holly con desafío en sus ojos. ¿De verdad estás dispuesto a apostar toda una operación a la suposición de que mi hijo no sabe de lo que habla? ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo los adultos a menudo descartan las observaciones de los niños? Cómo los miembros más pequeños y vulnerables de la sociedad ven cosas que el resto de nosotros pasamos por alto simplemente porque nadie espera que estén observando. En el juego del espionaje y la contrainteligencia, quizás la mayor ventaja no sea la tecnología sofisticada o los agentes entrenados, sino los ojos inocentes que lo notan todo y los oídos que escuchan cuando nadie cree que están prestando atención. Mientras Richard Blackwood se enfrentaba a un experimentado oficial de inteligencia con nada más que el mensaje de texto de su hijo como evidencia, el destino del proyecto Oráculo y posiblemente la seguridad nacional pendían de un hilo. 2 minutos, dijo Holly a regañadientes, alejándose del helicóptero. Eso es todo lo que puedo permitirme para dar crédito a esta teoría. Richard no perdió un segundo, corriendo de vuelta a la mansión y subiendo las escaleras de 2 en 2. Irrumpió en la habitación de Oliver, sobresaltando a ambos niños. El teléfono, dijo y señaló simultáneamente, arrodillándose ante su hijo. Muéstrame. Oliver dudó solo un momento antes de recuperar su caja secreta. Le entregó el elegante dispositivo negro a su padre con solemne ceremonia. Richard lo examinó rápidamente. Un teléfono seguro especializado con encriptación de grado militar. Sus ojos se encontraron con los de su hijo, una mezcla de orgullo y arrepentimiento inundando su rostro. ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó, sus manos formando las señas torpemente, pero con determinación. Las manos de Oliver volaron en respuesta. Fue descuidada. Pensó que no entendería.
Pensó que era estúpido. La última palabra fue señalada con tal vehemencia que Richard se estremeció. ¿Cuántas personas en la vida de su hijo, incluyéndose a él mismo, habían subestimado al niño debido a su incapacidad para oír? Eres la persona más inteligente de esta casa, le respondió Richard con señas cuidadosas, cada movimiento deliberado. Muéstrame lo que encontraste. Oliver navegó hasta la aplicación de mapas, señalando unas coordenadas en las montañas Apalaches, a casi 100 millas de donde la inteligencia creía que se dirigía Verónica. Hay una instalación allí, explicó Lucy, observando las señas de Oliver. Dice que ella habla de ello cuando piensa que él no puede entender algo sobre la entrega final. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de texto impaciente de Holly. Con una rápida decisión, fotografió el mapa en el teléfono de Verónica y se lo envió a la gente. Segundos después, el propio Holly apareció en la puerta, con el rostro tenso por una urgencia controlada. ¿De dónde salió esto?, exigió. Richard señaló a Oliver. Mi hijo, el que todos pensaban que era solo un peón en este juego. Holly miró a Oliver con nuevo respeto, luego habló por su comunicador. Redirigir a coordenadas secundarias y consíganme imágenes satelitales del sector 7 Alfa en los Apalaches, centradas en estas coordenadas. Le mostró su tableta a Richard. No hay nada registrado en esta ubicación, ni edificios, ni infraestructura. Ese es el punto, respondió Richard. Es la tapadera perfecta. Holly tomó una decisión rápida. Nos vamos ahora. Señor Blackwood, ¿sigue conmigo? Se volvió hacia los niños. Ustedes dos han hecho algo extraordinario hoy. Ahora, necesito que se queden aquí donde es seguro. ¿Pueden hacerlo? Ambos niños asintieron solemnemente, aunque los ojos de Lucy se cruzaron con los de Oliver en un mensaje silencioso que los adultos no captaron. Mientras Richard se preparaba para irse, se arrodilló ante Oliver una vez más. Me he perdido tanto, le indicó con señas, sus movimientos volviéndose más naturales con la práctica. Cuando esto termine, las cosas serán diferentes. Lo prometo. La respuesta de Oliver fue a la vez desgarradora y esperanzadora. Te creo esta vez. En cuestión de minutos, el helicóptero despegó, llevando a Richard y al equipo táctico hacia la misteriosa instalación de la montaña. La mansión se sumió en un silencio inquieto, con agentes del FBI asegurando el perímetro y el personal tratando de mantener una apariencia de normalidad. En la habitación de Oliver, sin embargo, se estaba formando un nuevo plan. Todavía no tienen toda la información, le indicó Lucy con señas urgentemente. Oí hablar a la gente. No saben qué hay dentro del edificio. Pero nosotros sí, respondió Oliver, su rostro serio más allá de sus años. Navegó más adentro del teléfono robado, mostrando planos arquitectónicos etiquetados como Sitio Fénix. Lucy estudió los diagramas con creciente alarma. Esto no es solo un lugar de encuentro, parece un laboratorio. ¿Y por qué hay cuartos para tanta gente? Oliver asintió sombríamente. No es solo una entrega, ha estado construyendo algo allí, algo grande. Sus manos se detuvieron y luego agregó, algo que necesita el proyecto Oráculo para funcionar. La comprensión los golpeó simultáneamente. Verónica no solo había estado robando información, había estado preparando una operación paralela, algo que requería la tecnología de encriptación cuántica para funcionar. Tenemos que advertirles, le indicó Lucy con señas. Oliver la miró intensamente. Arcoíris, indicó, su código para peligro. Nos están vigilando ahora, los agentes. No nos dejarán contactar a papá. Lucy se mordió el labio, pensando rápidamente. Luego sus ojos se iluminaron. La señorita Thompson siempre deja su teléfono cargando en el baño cuando se ducha, y hoy nos está vigilando. Una sonrisa conspiradora se extendió por el rostro de Oliver. En 30 minutos, su plan estaba en marcha. La señorita Thompson, agotada por los eventos del día, aceptó agradecida la sugerencia de Oliver de una ducha caliente mientras los niños veían un programa educativo en su tableta. En el momento en que la puerta del baño se cerró y la ducha comenzó a correr, Lucy se deslizó, tomó el teléfono de la niñera y se lo llevó a Oliver, quien rápidamente envió los planos arquitectónicos a su padre
con un simple mensaje. No es solo una reunión, están construyendo algo grande. Ten cuidado. A kilómetros de distancia, mientras el helicóptero se acercaba a las coordenadas de la montaña, Richard recibió el mensaje. Se lo mostró a Holly, cuyo rostro se oscureció al examinar los planos. Este no es un sitio de intercambio, dijo el agente sombríamente. Es una instalación de investigación clandestina. Y si estoy leyendo bien en estas especificaciones, están construyendo una computadora cuántica diseñada para romper cualquier encriptación excepto oráculo. Miró a Richard con nueva urgencia. Su esposa no solo estaba robando su tecnología, estaba construyendo la única máquina en el mundo que sería inmune a ella, mientras que sería capaz de romper la seguridad de todos los demás. Ella no es mi esposa, dijo Richard fríamente. Y vamos a cerrar esto ahora. Mientras el helicóptero comenzaba su descenso en un claro a 2 millas de la instalación oculta, ninguno de los dos hombres era consciente de que la misión había sido comprometida desde dentro. Uno de los miembros de confianza del equipo de Hawley envió silenciosamente un mensaje de texto de advertencia, alertando a la instalación de la incursión inminente. Dentro del complejo de la montaña, Veronica Blackwood, Natalia Petrova, recibió la advertencia con una sonrisa fría. Activen el protocolo Omega, instruyó a su equipo, y preparen el comité de bienvenida. Mi esposo viene de visita. ¿Y pensaste que esto era simplemente sobre espionaje corporativo? ¿Sobre una mujer manipulando su camino hacia la vida de un hombre rico? La verdad, como Oliver había descubierto a través de la observación paciente, y Lucy a través de la amistad leal, era mucho más siniestra. La pregunta ahora no era solo si Richard capturaría a Verónica, era si sobreviviría al encuentro. Y de vuelta en la mansión, dos niños, que ya habían demostrado ser más valientes e inteligentes de lo que nadie esperaba, estaban a punto de enfrentar un peligro propio. La instalación de la montaña, camuflada tan eficazmente que desde arriba parecía no ser más que una formación rocosa natural, zumbaba con una actividad frenética. Verónica se movía por el complejo subterráneo con una eficiencia mortal, dando órdenes en ruso y mandarín, mientras los técnicos transferían datos y desmontaban equipos apresuradamente. Tenemos 17 minutos antes de que rompan el perímetro, anunció a su científico principal, un hombre delgado de manos nerviosas y ojos brillantes. ¿Está el prototipo listo para el transporte? Sí, pero necesitamos al menos 30 minutos para desconectarlo de forma segura de los sistemas de enfriamiento, protestó él. La sonrisa de Verónica fue escalofriante. Tienes 15. Después de eso, esta instalación no existirá, con o sin el prototipo. Mientras tanto, el equipo táctico de Hawley se movía por el bosque, guiado por imágenes satelitales y la inteligencia robada de Oliver. Richard, a pesar de las promesas de quedarse en el vehículo de mando, había convencido a Hawley de que lo dejara unirse al equipo de avanzada. Su conocimiento íntimo del proyecto Oráculo lo hacía invaluable para identificar tecnologías críticas. Recuerden, informó Hawley al equipo, el objetivo principal es asegurar cualquier hardware de computación cuántica y materiales relacionados con Oráculo. El objetivo secundario es detener a Petrova y sus cómplices. El uso de la fuerza letal está autorizado solo como último recurso. Richard se ajustó el chaleco antibalas ligero que le habían dado, una determinación inusual endureciendo su comportamiento normalmente corporativo. ¿Y si Verónica, Natalia, se resiste? La expresión de Hawley era ilegible. Entonces habrá tomado su decisión. De vuelta en la mansión Blackwood, se estaba desarrollando una nueva crisis. Lucy acababa de devolver el teléfono de la señorita Thompson al baño cuando de repente sonaron las alarmas en toda la casa. «Brecha de seguridad en el sector 4», anunció una voz automatizada. «Todo el personal implemente el protocolo de cierre». La señorita Thompson salió corriendo del baño en bata, con el pelo todavía goteando. «Debajo de la cama», ordenó a los niños. «Ahora». Antes de que pudieran moverse, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. 3 hombres armados con equipo táctico irrumpieron, con los rostros ocultos tras pasamontañas.
¿Dónde está el teléfono?, exigió el líder, su acento espeso y de Europa del Este. La señorita Thompson se interpuso protectoramente frente a los niños. ¿Qué teléfono? ¿Quiénes son ustedes? El hombre la golpeó con su arma, enviándola al suelo. No lo preguntaré 2 veces, gruñó, volviéndose hacia los niños. ¿Dónde está el teléfono de Natalia? Oliver se quedó helado, pero Lucy se adelantó, su joven rostro desafiante. No sabemos de qué estás hablando, dijo, mientras le hacía señas sutilmente a Oliver a sus espaldas. Arcoíris, máximo arcoíris. Oliver entendió de inmediato. Su peor escenario había llegado. Sus ojos se dirigieron al conducto de ventilación donde estaba escondida su caja de lata, y luego de vuelta a los intrusos. El líder notó el intercambio. El niño sabe, dijo a sus compañeros. Registren la habitación. Destrócenla si es necesario. Mientras 2 hombres comenzaban a saquear el dormitorio, el líder agarró el brazo de Lucy. Nos dirás lo que sabes, o tu amigo sufrirá. Los ojos de Lucy brillaron con un coraje mucho más allá de sus 8 años. No puede oírte, estúpido. Es sordo. Los ojos del hombre se entrecerraron peligrosamente. Pero puede sentir dolor. Los niños se curan rápido de los dedos rotos. Antes de que pudiera cumplir su amenaza, un sonido inesperado interrumpió. La risa. Oliver se estaba riendo en silencio, sus pequeños hombros temblando de aparente alegría. El líder lo miró confundido. ¿Qué es tan gracioso, niño? Oliver le hizo señas rápidamente a Lucy, su rostro iluminado con un triunfo travieso. Lucy tradujo, eligiendo sus palabras con cuidado. Dice que llegas demasiado tarde. El teléfono ya nos lo contó todo, y ya se lo dijimos a su papá. La expresión del líder se oscureció. Habló rápidamente en ruso con sus compañeros, quienes inmediatamente abandonaron la búsqueda en la habitación. Nuevo plan, anunció, agarrando a ambos niños. Vienen con nosotros. Un seguro por si su padre necesita motivación para cooperar. La señorita Thompson se movió en el suelo con un hilo de sangre goteando de su sien. No, gimió. Déjenlos en paz. El líder la ignoró, hablando por su radio. Paquete asegurado, moviéndonos al punto de extracción alfa. Mientras eran conducidos por las escaleras de servicio, Lucy y Oliver intercambiaron miradas aterrorizadas. La situación había escalado más allá de todo lo que habían imaginado. Sin embargo, incluso en su miedo, una comunicación silenciosa pasó entre ellos, un plan formándose sin palabras. Oliver de repente se dejó caer, desplomándose al suelo con una convincente muestra de terror y confusión. Mientras los hombres se concentraban en levantarlo, Lucy aprovechó su oportunidad. Se liberó y corrió no lejos del peligro, sino hacia él, directamente a la cocina, donde sabía que el personal estaría reunido. «¡Se llevan a Oliver!», gritó al irrumpir por la puerta. «¡Hombres malos con armas!». La cocina estalló en caos. Jenkins agarró un cuchillo de trinchar. La señora Peterson presionó un botón de pánico escondido debajo del mostrador, y Elena tiró de su hija para protegerla. Arriba, los agentes del FBI, que habían estado asegurando otras partes de la mansión, respondieron a la alarma, convergiendo en las escaleras de servicio, donde los secuestradores ahora se encontraban atrapados entre agentes federales arriba y un personal de casa enfurecido abajo. En la instalación de la montaña, el equipo de Richard y Holly había llegado al perímetro exterior sin ser detectado. Mientras se preparaban para entrar por la entrada principal, el teléfono de Richard vibró con una alerta de emergencia del sistema de seguridad de la mansión. «Algo anda mal en casa», le susurró urgentemente a Holly. El agente revisó su propio dispositivo. «Situación de rehenes», confirmó sombríamente. «Van a por los niños». El color desapareció del rostro de Richard. «Esto fue una distracción. Me quería lejos de la casa». La expresión de Holly se endureció. «O está cubriendo sus apuestas. Si no puede completar su operación aquí, usará a tu hijo como palanca». Una terrible comprensión se apoderó de Richard. «Tenemos que volver». «Negativo», respondió Holly firmemente. «El equipo en la mansión es totalmente capaz. Nuestra ventana de oportunidad aquí se está cerrando. Procedemos según lo planeado».
El conflicto entre la paternidad y la seguridad nacional se reflejó en los rasgos de Richard. Durante tantos años, había elegido su trabajo por encima de su hijo. No hoy. Voy a volver, dijo, quitándose el equipo táctico. Mi hijo me necesita más que tu operación. Holley le bloqueó el paso. Si no aseguramos esta instalación ahora, la amenaza no termina. Piensa en algo más grande que una familia. Blackwood. La respuesta de Richard fue fría y precisa. Mi familia es todo lo que importa. O me consigues transporte de vuelta a la mansión, o encontraré mi propio camino. Mientras los dos hombres se miraban fijamente, una explosión sacudió la montaña detrás de ellos. La secuencia de autodestrucción de la instalación había comenzado. ¿Alguna vez te has preguntado qué sacrificaría un padre por su hijo? ¿Qué elección harías si te vieras obligado a decidir entre salvar a muchos o salvar al que amas? Mientras Richard Blackwood finalmente se enfrentaba a esta elección imposible, a kilómetros de distancia, su hijo y una niña de 8 años libraban su propia batalla. Superados en número, superados en armas, pero negándose a rendirse. Los siguientes minutos determinarían no solo sus destinos, sino quizás el curso de la ciberseguridad global para las generaciones venideras. En el espacio confinado de las escaleras de servicio, los secuestradores se dieron cuenta de su desventaja táctica. Agentes del FBI descendían desde arriba, mientras el personal de cocina bloqueaba la salida de abajo, armados con armas improvisadas y una furia justiciera. «¡Atrás o el niño muere!», gritó el líder, sosteniendo a Oliver con un brazo mientras apuntaba con su arma con el otro. Oliver, sin embargo, se había estado preparando para este momento. En el mundo silencioso que habitaba, la observación lo era todo, y había observado al instructor de defensa personal de Verónica muchas veces a través de las ventanas del gimnasio. Con una precisión calculada, se dejó caer por completo, convirtiéndose en un peso muerto en el agarre de su captor. El cambio momentáneo de equilibrio fue todo lo que se necesitó. Mientras el líder luchaba por mantener su agarre, Jenkins cargó desde abajo. Sus décadas de servicio militar, antes de convertirse en jardinero, eran evidentes en sus movimientos rápidos y decisivos. El cuchillo que empuñaba no estaba destinado al combate, pero su habilidad lo hizo mortalmente eficaz. El líder aulló cuando la hoja cortó su brazo, su arma cayendo por las escaleras. En la confusión, Oliver se liberó, corriendo hacia los agentes del FBI que ahora habían cerrado la distancia. Los otros secuestradores, viendo su plan desintegrarse, intentaron una última y desesperada resistencia. Se desataron disparos en la estrecha escalera. La señora Peterson tiró a Lucy al suelo, protegiendo a la niña con su cuerpo. Elena gritó el nombre de su hija, luchando contra un agente que la sujetaba para alejarla del peligro. Cuando los ecos de los disparos finalmente se desvanecieron, un silencio espeluznante cayó sobre la mansión Blackwood. Dos secuestradores yacían heridos y sometidos. El tercero, el líder, estaba muerto, con el cuchillo de cocina de Jenkins todavía clavado en su pecho después de una última y desesperada lucha. Oliver se sentó en el escalón inferior, aparentemente tranquilo a pesar del caos, aunque sus manos temblaban ligeramente. Lucy se liberó del abrazo protector de la señora Peterson y corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo feroz que no necesitaba palabras en ningún idioma. «Fuiste tan valiente», le indicó con señas cuando finalmente se apartó. La respuesta de Oliver fue simple. «Tú también». En la instalación de la montaña Lasso, la situación se había convertido en un caos. La secuencia de autodestrucción había desencadenado un fallo en cascada en todo el complejo. El personal de investigación huía hacia las salidas de emergencia, mientras el equipo de seguridad de Verónica se enfrentaba a las fuerzas de Holley en un tiroteo a través de pasillos llenos de humo. Richard, que se había negado a irse a pesar de las órdenes de Holley, navegaba por la laberíntica instalación con un propósito único. Su objetivo no era el hardware cuántico ni los datos robados de Oráculo. Era la propia Verónica. La encontró en el laboratorio central, supervisando el apresurado desmontaje de un prototipo que brillaba con la distintiva luz azul de los sistemas de enfriamiento cuántico. «Hola, Richard», dijo sin volverse,
sintiendo de alguna manera su presencia. Llegas antes de lo esperado. Tu hijo debe haber sido más ingenioso de lo que le atribuí. Se acabó, Natalia, respondió Richard, usando su verdadero nombre deliberadamente. La instalación está rodeada. Tu equipo en la mansión ha sido neutralizado. No te queda a dónde huir. Ella se giró entonces, y el cálculo frío en sus ojos le hizo darse cuenta de que nunca la había conocido en absoluto. Siempre hay un lugar a donde huir, Richard. Esa es la primera regla de nuestro negocio, señaló el prototipo. Y con esto, tendré a todos los gobiernos del mundo ofreciéndome santuario. ¿Qué es?, preguntó Richard, ganando tiempo mientras oía al equipo de Hawley acercarse por el pasillo. El futuro, respondió ella simplemente. Un sistema cuántico capaz de romper cualquier encriptación excepto oráculo. Quien controle ambas tecnologías controla el mundo digital. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Podríamos haberlo hecho juntos, ¿sabes? Nunca apreciaste el verdadero valor de lo que creaste. ¿A qué costo?, exigió Richard. ¿Torturar a mi hijo? ¿Traicionar mi confianza? Algo parpadeó en sus ojos. No remordimiento, sino quizás arrepentimiento por oportunidades tácticas perdidas. Oliver fue un daño colateral. Nada personal. Fue muy personal para él, dijo Richard, su voz mortalmente tranquila. Y para mí. La puerta del laboratorio se abrió de golpe cuando Hawley entró con un equipo táctico. Natalia Petrova está bajo arresto por espionaje, poner en peligro a un niño y otras 2 docenas de cargos que resolveremos más tarde. La mano de Verónica se movió rápidamente hacia un bolsillo oculto. Los agentes se tensaron, con las armas levantadas, pero lo que sacó no fue una pistola, fue un pequeño detonador remoto. Me temo que no puedo aceptar esa invitación, dijo con calma. Esta instalación está llena de suficientes explosivos como para derribar toda la montaña. A menos que quieran ser enterrados bajo miles de toneladas de roca, sugiero que me dejen ir con mi prototipo. Se produjo un tenso enfrentamiento, con Hawley haciendo señas a su equipo para que mantuviera la posición mientras Richard se acercaba un paso más a la mujer que una vez había amado. No lo harás, dijo en voz baja. Tú también mueres. La sonrisa de Verónica fue escalofriante. Nunca me conociste de verdad, ¿verdad, Richard? Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápidamente que los informes posteriores contendrían relatos contradictorios. El pulgar de Verónica se movió hacia el botón del detonador justo cuando Richard se abalanzó hacia adelante. Se desataron disparos desde múltiples direcciones. El prototipo se estrelló contra el suelo, sus delicados componentes cuánticos haciéndose añicos, y en medio de todo, una sola bala encontró su objetivo. Richard se arrodilló junto a Verónica mientras su vida se desvanecía, un color rojo floreciendo en su bata de laboratorio blanca. Sus últimas palabras, susurradas solo para él, lo atormentarían durante años. Tiene tus ojos, ¿sabes? A veces casi me arrepentía. Luego se fue, llevándose su red de secretos con ella. El viaje en helicóptero de vuelta a la mansión Blackwood se realizó en un silencio agotado. El equipo de Hawley había asegurado lo que quedaba de la instalación, pero la verdadera victoria había ocurrido lejos del escondite de la montaña, en una escalera de servicio donde 2 niños y un personal leal habían derrotado a agentes entrenados con coraje y rapidez mental. Mientras el helicóptero descendía sobre el césped de la mansión, Richard vio una pequeña figura de pie en la ventana del dormitorio de Oliver. El rostro de su hijo, normalmente tan reservado, se iluminó con una sonrisa de pura alegría al ver el regreso de su padre. 3 horas después, tras interrogatorios y exámenes médicos, Richard estaba sentado en la cocina con Oliver, Lucy y Elena. La señora Peterson había preparado chocolate caliente, comida reconfortante para una casa que había experimentado demasiada emoción en un solo día. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucy, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Richard miró a su hijo, luego a la niña que lo había cambiado todo simplemente por poder comunicarse con él. Hizo señas mientras hablaba, un nuevo hábito que estaba decidido a mantener. Ahora nos curamos, dijo simplemente, y permanecemos juntos.
Las manos de Oliver se movieron en respuesta. Lucy también, y su mamá. Richard miró a Elena, que había protegido a los niños con la misma devoción feroz que había mostrado por su hija. Se había formado una conexión entre ellos durante la crisis, algo que con el tiempo podría convertirse en algo más. Si ellas quieren, le respondió con señas. A esta casa le vendría bien más familia. Elena sonrió tomando la mano de su hija. Nos gustaría eso, ¿verdad, Lucy? Lucy asintió con entusiasmo y luego le hizo señas a Oliver. ¿Ves? Te dije que habría un final feliz. La respuesta de Oliver hizo que Richard llorara. No un final, un comienzo. Un mes después, la mansión Blackwood se había transformado. La atmósfera fría, casi de museo, había dado paso a un hogar cálido y habitado. La seguridad seguía siendo estricta, pero las risas resonaban en habitaciones que antes solo habían conocido el silencio. Richard se había tomado una licencia de BlackNet para centrarse en lo que realmente importaba. Construir una relación con su hijo y crear un nuevo tipo de familia con Elena, Lucy y el personal leal que se había convertido en mucho más que empleados. El proyecto Oráculo continuó bajo un nuevo liderazgo, con seguridad reforzada y pautas éticas. El intento de robo finalmente había fortalecido en lugar de debilitar el potencial de la tecnología para proteger la privacidad digital en todo el mundo. Y cada noche, en el jardín donde todo comenzó, Lucy impartía clases de lenguaje de señas a toda la casa, con Oliver sirviendo orgullosamente como su instructor asistente. El niño que una vez se escondía debajo de las mesas, ahora se mantenía erguido, rodeado de personas que no solo lo oían, sino que realmente lo escuchaban. ¿Alguna vez te has preguntado si los héroes vienen en todos los tamaños? ¿Si las voces más pequeñas a veces pueden decir las verdades más importantes? Al final, no fue la tecnología de miles de millones de dólares ni los agentes del gobierno los que salvaron el día. Fueron dos niños que se negaron a ser silenciados, que construyeron un puente de entendimiento cuando los adultos habían fracasado. Y quizás esa es la lección más grande de todas, que a veces, para resolver nuestros mayores problemas, solo necesitamos escuchar a nuestras voces más pequeñas. Porque en el silencio del mundo de Oliver y en la sabiduría del corazón de Lucy, habían encontrado algo más poderoso que cualquier encriptación cuántica: el código inquebrantable de la amistad, el valor y el amor.